vamos a terminar la epístola de Santiago, el último estudio en este libro. Qué gran bendición. Sabemos que es maduros en nuestra fe, es el tema de este libro. La madurez espiritual. Y qué curioso que Santiago termina esta carta, este libro, con oración. Recuerden que madurez es el tema aquí. ¿Ya están ahí? Santiago 5. Comenzando en el versículo 13, comienza con una pregunta y dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que él que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Por favor, tomar asiento. Madurez espiritual, cómo respondemos, cómo actuamos, cómo aprendemos cómo actuar y no actuar. Esa es la madurez. Responder en la manera propia. ¿Por qué? Porque entendemos, sabemos lo que la Escritura nos dice y lo estamos aplicando. En madurar. A través de este libro hemos visto que Santiago verdaderamente les ha hablado de los sufrimientos y las dificultades de la vida. Y cómo necesitamos nosotros orar también en nuestros sufrimientos y en las dificultades de la vida. Pero fíjate, aquí Santiago precisamente es lo que hace. Es a donde nos trae a cerrar este libro, a la oración. Fíjate, Santiago era un verdadero guerrero de oración. La tradición nos dice que Santiago se pasaba tanto tiempo orando que sus rodillas se habían encallecido. Tenía el sobrenombre, rodillas de camello. Lo mirabas en sus shorts y traía callos. Verdaderamente, fíjate, y es obvio entonces que Santiago creía en la oración. Y era la razón por qué se pasaba tanto tiempo en oración. Y es como termina su libro en esta epístola con oración. Ahora, pregúntate, ¿estoy orando? Y muchos van a decir, no, pues sí, claro, pastor, estoy orando. Especialmente en los tiempos difíciles, estoy esto y esto. Ay, Señor, sácame esto. Ay, Señor, no. Es fácil. Y pues yo creo que todos posiblemente decimos, sí, estamos orando. Pero deja preguntártelo en esta manera. ¿Estás pasando tiempo en oración? A solas con el Señor. ¿Estás tomando ese tiempo? ¿Estás orando como se debe de orar? ¿Estás orando de acuerdo a la voluntad del Señor, buscando su voluntad y no la tuya? Porque muchos oramos, pero no tomamos el tiempo de verdaderamente buscar la voluntad de Dios. Estamos orando lo que yo creo que es mejor para mí. Entonces, eso es diferente. Eso es no buscar la voluntad de Dios. Y aquí, fíjate, vemos que en esta sección ha escrito sobre el tema de oración. En estos 8 versículos veremos que él mencionó la oración 7 veces. Entonces yo creo que estamos de acuerdo que le da importancia a la oración al concluir de este libro.
fíjate, llevando nuestras peticiones al Señor, demuestra que uno es maduro. Demuestra la madurez de uno. Es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Fíjate, la Biblia no nos promete tener una vida fácil. No dice la Biblia eso en ningún lado. Al revés, todos vamos a tener pruebas y algunos hasta es más, van a tener aflicciones y sufrimientos. Orar es lo que debemos de hacer. Y muchos no lo hacen. Muchos dicen que lo hacen, pero no lo hacen de acuerdo. Quizás esa es la oración que rapidita, ¿no? Gracias, Señor, por estos alimentos. No, pues yo ya oré en ese momento. Pero fíjate, al mismo tiempo tenemos que siempre orar con dirección y propósito. Esto es importante. Y aquí vemos, fíjate, 5 puntos en este estudio. 5 puntos en esta última parte y todo tiene que ver con oración. El primero, orad por el sufrido. Versículo 13. Segundo punto, orad por el enfermo. Versículo 14 y 15. Orad unos por los otros. Versículo 16. Orad por el pueblo. Versículo 17 y 18. Y al fin el quinto punto es orad por los que se apartan de la verdad. Versículo 19 y 20. Comenzando con el primer punto, orad por el sufrido. Fíjate, el versículo 13 nos dice, y comienza con la pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Fíjate, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y todos pasamos a un tiempo, tarde o temprano. Pero fíjate, Santiago pregunta si alguno aquí está afligido. ¿Alguno de ustedes están pasando por dificultades? ¿Estás triste? Yo creo que muchos de nosotros nos podríamos identificar con esta pregunta. Recuerda que Santiago acaba de instruirlos sobre ¿qué? Tener paciencia. Hay que ser pacientes, no pedir por paciencia, pero tenemos que ser pacientes. Recuerda que los ricos no les pagaban. Y ellos estaban sufriendo, no tenían para lo que necesitaban para el día. Ahora, si te encuentras en esta situación, si estás sufriendo, afligido, triste, pasando por dificultades, Santiago les dice o nos dice, haga oración. Fíjate, estás pasando por dificultades, haga oración. Oración. Vemos que es la respuesta. Esto es lo que el cristiano maduro hace en sus sufrimientos y en las dificultades de la vida. No quiere decir que Dios quitará los sufrimientos o las dificultades. Pero fíjate, Dios nos dará de su gracia, la gracia y el poder para soportarla. Eso es tan importante. Ahora, el cristiano inmaduro no es lo que hace. No es lo que hace. Lo que ellos hacen es ponerse ¿a qué? A quejar, a murmurar. Ay, yo porque, pobre yo. Siempre yo. Y yo porque, ay, ellos no, y yo sí, y yo. Quejando contra Dios. Murmurando contra sus hermanos, hermanas. Fíjate, se ponen a buscar una solución de sus sufrimientos. En vez de orar, van algunos hasta al psicólogo. Pobre yo. Tratan de encontrar la solución en otra manera. Otros tratan de cubrir aún sus sufrimientos, cubrir su depresión, cubrir el uso de alcohol, de drogas. Y fíjate, en eso no es la solución. No está la solución en eso. Algunos, para sentirse mejor, se van de compras.
Como si algún vestido nuevo, zapatos es la solución, ¿verdad? Pero ahí van. Claro que te sientes mejor porque tienes algo nuevo, pero fíjate, el problema sigue existiendo. Le estás poniendo un curita en vez de tratar con el mero problema. Filipenses 4, 6 y 7, Nueva Traducción Viviente, nos dice así: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Fíjate el enfoque, lo que Él ha hecho. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Mucho. Pero uno se enfoca en el pequeño problema o el problemota que lo has permitido ser, en vez de darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Y fíjate, es aquí, el versículo 7 nos dice: así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras viven en Cristo Jesús. ¡Wow! La oración, traer tus peticiones ante Él. Déjalo saber lo que estás pasando. Él sabe lo que estamos pasando, pero quiere oír de nosotros. Y no nomás para oírnos, pero eso nos ayuda a nosotros. Tener paz en nuestra mente y en nuestro corazón, sabiendo que Él nos escucha, que Él sabe de nuestros sufrimientos, que esto va a pasar. Pero fíjate, vemos que a través de oración es la única manera que podemos experimentar la paz de Dios. Y esa paz que cuidará de nuestro corazón y nuestra mente. Yo digo, wow. Y personas se pierden correteando otras cosas, otras maneras de encontrar una solución o tener paz. Pero el cristiano maduro entiende esto y lo pone en práctica. Lo pone en práctica. Primera de Pedro 5:7, Nueva Traducción Viviente, dice así: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Qué gran promesa nos da la palabra de Dios! Él cuida de nosotros. Pon todas tus preocupaciones y ansiedad en las manos de Dios. Y yo te voy a decir aquí, déjalas en las manos de Dios. Porque está fuera de nuestro control. Pero uno, ay no, Señor, ay, y está jalándolas para atrás. Déjalas ahí. Déjalas en las manos de Dios, porque nosotros no podemos cambiar nada. Pero Él sí. Amén. Me encanta este versículo. Todas nuestras preocupaciones y ansiedad en las manos de Dios. Llevárselas en oración, porque Él cuida de nosotros. Dios, fíjate, puede remover nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, ¿de qué? De los problemas y también ¿de qué? De nuestros sufrimientos. Esto es lo que la oración puede hacer. Nos da el poder, tanto la paz para soportar, para poder sobresalir de los problemas y sufrimientos, dejándoselas al Señor. Pregunta. Ahora, podemos decir un contraste. Uno está sufriendo, afligido. Ahora pregunta, ¿está alguno alegre? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Fíjate, vemos que algunos van a estar sufriendo. Y quizás estás sufriendo y volteas alrededor y tus amigos los ves y hermanos, hermanas, ellos no están sufriendo. Él o ella quizás van a estar alegres. No todos vamos a pasar por lo mismo al mismo tiempo. No todos. Va a haber tiempos de sufrimiento, tanto como tiempos de alegría. Dios nos permite tener un balance en la vida. Va a haber tiempos de ser serios y otros tiempos de ¿qué? Que nos podemos divertir, que verdaderamente nos gozamos. Podemos decir, tened una canción nueva en tu corazón. Tiempos que vas a cantar alabanzas. El cristiano maduro, fíjate, puede cantar alabanzas
en sus sufrimientos. Es que él o ella no son controlados por su emoción, porque ellos entienden lo que la palabra dice. Ellos han comprendido y entienden que Él tiene cuidado de nosotros. Cualquier persona, fíjate, puede cantar después de sus sufrimientos. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero es solo el cristiano maduro que lo puede hacer durante sus sufrimientos. Tenemos el ejemplo, fíjate, de Pablo y Silas cuando estuvieron encarcelados. Estaban sufriendo. Hechos 16:25 nos dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Wow! ¡Qué gran testimonio! Fíjate, este es un testimonio hacia las personas alrededor de nosotros. Poder cantar alabanzas, himnos durante los tiempos más difíciles de la vida, adorando a Dios. Y esto afecta a las personas alrededor de nosotros. Se rascan la cabeza. Ay, ¿qué trae? ¿Cómo puede ser? Pero mira lo que están pasando, míralos. Están confiando en Dios. Dios los sostiene. Dios les trae paz a su mente y a su corazón. Tiene cuidado de nosotros. Necesitamos entender que la oración y cantar himnos, alabanzas, son una expresión de nuestra vida espiritual. En decir esto, el cristiano, fíjate, maduro entiende sus sufrimientos, tanto como los sufrimientos de otros. Entonces, si ese es el caso, entonces debemos de orar por otros. Amén. Segundo punto. Orad por el enfermo. Versículo 14 nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Fíjate aquí. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, hay personas que viven con dolor todas sus vidas, todos los días. Están viviendo en dolor. Personas que no pueden trabajar porque están enfermos. Vemos que las personas que están enfermas, el enfermo es el que inicia la acción de la invitación aquí. O más bien llama a los ancianos de la iglesia. El enfermo. Necesitamos entender que es Dios el que sana. O no sana a las personas. Dios. Santiago, fíjate aquí, no nos está diciendo que si los ancianos oran por alguien en el nombre del Señor serán sanos todo el tiempo. No es lo que está diciendo. No todo el tiempo Dios va a sanar a todos. Pero aún sí hace milagros. Amén. Ahora, como ya identifiqué aquí, es la persona que está enferma que inicia esta acción de oración. Y hoy en día es algo tan sencillo como hablar a la iglesia. Levantar el teléfono, hablar a la iglesia, pedir por uno de los pastores, ancianos o diáconos, y algunos de ellos van a ir a orar, sea en el hospital o en la casa, por ti. Es de buscar al liderazgo de la iglesia para que podamos orar por ti. Si no sabemos que estás enfermo o enferma, que quieres oración, no podemos ir a orar con ustedes. Ha habido tiempos que personas me vienen a reclamar: ay, pastor, usted ni siquiera. ¿Me hablaste? ¿Hablaste a la iglesia? ¿Me dejaron saber? O simplemente, fíjate, al momento de regresar es arrimarte aquí en la iglesia y pedir oración. Pero fíjate, muchos quieren
caen en la mentalidad que soy la víctima. Yo estoy sufriendo, yo me merezco. Pero tienes que dejar saber tu necesidad. Y es lo que dice aquí la palabra. Llame a los ancianos. Y dice aquí, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ungir. Para que puedan entender, y se me hizo curioso esto, ungir simplemente quiere decir masaje. ¿Me entendiste bien? Sí, masaje. En el Antiguo Testamento le daban masaje con aceite a las personas para sanarlos. Un poquito de aceite. El aceite era la medicina común del día. Los médicos les daban masaje a uno, podemos decir, eran sobadores para poder entender. Es lo que hizo el buen samaritano. Lucas 10:34, traducción en lenguaje actual, lo dice así. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y ahí lo cuidó. Fíjate, ahora hoy en día hay muchas clases, diferentes clases de medicina, de procedimientos. La tecnología que Dios nos ha dado verdaderamente ha avanzado mucho. Pero es Dios que es creador. Es Dios el que nos permite usarlas y tenemos que usar los medios que Dios ha proveído para sanar, curar a personas, para tocar a los enfermos. Porque existe. Hay veces uno bien sabe que tiene que ir con el doctor y muchas veces le sacamos. Ay, no, pero es que, y luego se encuentra, y salimos con unas ideas. Ve con el doctor. Ve que te hagan ese chequeo que necesitas. Si te dice cuídate, cuídate. Para eso los tenemos. Dios nos ha dado esta manera. Pero fíjate, hoy en día existen personas, tanto doctrinas, religiones, que han caído en un gran error. Un gran error. Diciendo que uno no puede usar a los médicos o medicina. Que es solo por fe que ellos pueden ser sanados. Y cuando no pasa, entonces, ¿qué dicen? Es que no tuvieron suficiente fe. Oh, no, es que están en pecado. Es lo primero que resalta, lo primero que dicen. Mateo 9:12 dice así. Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo, los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Hablando en lo espiritual, pero también físicamente. Es algo tan sencillo. Si estás enfermo, ve con el doctor. Ve. No lo dejes. No, es tan sencillo. Yo voy al dentista en Tecate. ¿Por qué? Porque está más barato, pero voy. No me gusta ir al dentista, pero ahí estoy, ¿no? Pero fíjate, muchos a veces quieren convertir las cosas y hacerse súper espirituales. Tratar de comprobar qué gran fe tienen. No es en fe. Bueno, si es la voluntad de Dios, esa expresión se usa todo el tiempo. Pero fíjate la sabiduría que nos da. Claro que todavía uno debe invitar al liderazgo de la iglesia que oren por uno. Es lo que las escrituras nos enseñan. Y yo creo que es bueno ir a Jesús en oración, ahí donde uno está enfermo. ¿O no? Ahora, vemos que es en fe que uno invita al liderazgo que oren por uno. Muchas veces, como les digo, me han invitado a ir al hospital y orar por alguna persona. Y ha habido ocasiones que aún el enfermo ni me quiere ahí. No me quiere ahí. Muchos piensan que uno ha llegado al punto que ya están a punto de morir. Ay, le hablaste al... No. Ya me viene, no, me va a dar la bendición porque ya me voy. Y sí puede ser el caso, pero también personas que se ofenden. ¿Por qué?
porque no son cristianos. A veces nosotros tenemos toda buena intención. Pastor, venga. Yo tengo el hábito de preguntar, ¿me quieren ahí? ¿El enfermo quiere que vaya a verlos? No, pero es que, ¿por qué no les preguntas? Es importante hablar con las personas y ver si están de acuerdo, especialmente cuando son incrédulos o son de otra religión. Porque eso es ofensivo hacia ellos. Pero para el creyente, fíjate, vemos que hay o puede haber buenos resultados. Porque está hablando aquí con el creyente. El versículo 15 dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Fíjate, la oración de fe salvará al enfermo. Vemos que la oración de fe que es ofrecida por los ancianos y el Señor lo levantará. El Señor es el que hace el milagro. Es la oración de fe, fíjate, que restaura al enfermo. Y no es el aceite. No es el aceite. Y digo, ¿por qué? Porque hay personas que le ponen demasiado énfasis al aceite. Ay, úngeme con aceite. Ay, úngeme, ponme más. Como si el aceite fuera una poción mágica. No lo es. Ahora, personas dogmáticas. No tiene que ser aceite de olivo. No lo dice. Puede ser aceite de maíz. Es más, si estás con el mecánico y te pide ahí con el aceite, no dice específicamente. Pero fíjate, toma en cuenta lo que dice la Escritura. Vemos que es la oración de fe. La oración de fe que salvará al enfermo. Fíjate, no es el aceite, no dice eso. Ahora, si Dios no sana a la persona, una vez más, no quiero decir que uno no oró o no oró en fe, o que uno está en pecado, o es que no tuviste suficiente fe. No. Algunos van a sufrir y otros no tanto. La voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Amén. Ahora, algunos sufrieron la muerte por su fe. Fueron mártires. Entonces, esto quiere decir que cuando oraron, ¿qué? ¿No tuvieron suficiente fe? No lo creo. Murieron por su fe, porque creyeron. Y no rechazaron, no negaron a Cristo. Y aún murieron por su fe. Y dice aquí, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Santiago nos trae a la atención aquí que es posible que estas personas estaban enfermas posiblemente por sus pecados. No es la primera vez que vemos esto. Si recuerdas, cuando tomamos comunión, la Santa Cena, también es mencionado que algunos estaban enfermos y otros murieron el resultado de sus pecados. Y también puede ser porque tomaron la copa indignamente. 1 Corintios 11:30, se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice así: por eso algunos de ustedes estaban débiles o enfermos y otros ya han muerto. Muy posible que la razón que los ancianos fueron invitados a la casa de aquel que estaba enfermo porque han sido excomulgados de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban persistiendo en sus pecados. Ser cristiano no es un juego. Venir a la Santa Cena se hace con una conciencia y corazón limpio. No estar viviendo en pecados y tomar de la Santa Cena indignamente. Porque el espíritu y el alma afecta mucho, aún en lo físico. Dios puede usar las enfermedades como un castigo. No todas, pero algunas. Muchas veces son las consecuencias ¿de qué? De nuestros propios pecados, de la manera que hemos vivido, perdido en nuestros pecados. Las usa para que uno venga a punto de arrepentirse de sus pecados. Bueno, tenemos que
entender unas lecciones aquí en esta sección. Primero, la desobediencia puede llevarnos al punto de alguna enfermedad. La desobediencia. Segundo, el pecado puede afectar a toda la iglesia. Por eso uno tiene que tratar con el pecado. Tenemos que tratar con el pecado. Tenemos que arrepentirnos del pecado, cambiar de dirección y comenzar a caminar en un camino diferente, en un camino nuevo. Amén. Primera de Juan 1:9, traducción lenguaje actual, dice: pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos confiar siempre en que Él, que es justo, nos perdonará y limpiará de toda maldad. Fíjate, Él nos puede perdonar y limpiar de toda maldad. Tercer punto, orad unos por otros. Versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El cristiano, fíjate, debe de confesar sus pecados unos al otro. Pero quiero que entiendan esto. Es cuando ha pecado uno contra el otro. Es el contexto aquí. Y orad unos por los otros para que pueda haber restauración en la relación y seas sanados. Santiago no está diciendo que vengas y te pongas a hablar de tus pecados con todos. Ay, fíjate que hice esto. Ay, fíjate, no. No es lo que está diciendo. Primeramente uno se tiene que confesar con Dios primero. Si el pecado es en privado, se trata privado. Si el pecado es a público, se trata en público. ¿Quién sabe? Pero fíjate, solo es Jesús el único que puede perdonar pecados. Solamente Jesús. Y claro que nos tenemos que confesar con las personas que nuestros pecados los han afectado. Es pedirles que te perdonen. Perdóname. Contar nuestros pecados en público, te voy a decir, va a causar más daño que bueno. Vas a hacer peor la situación que el pecado original. Va a ser peor. Pero fíjate, dice aquí, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Mucho poder. El justo, el obediente, una vida santa en las manos de Dios es un instrumento poderoso usado por las manos de Dios. Sabe orar fervorosamente, sabe orar por la voluntad de Dios que se cumpla en las vidas de otras personas, tanto su propia vida. Y es lo que desea de nosotros. Cuarto punto, orad por el pueblo, versículos 17 y 18. Nos dice así el versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Qué curioso. Se me hace bien curioso que Santiago usa el ejemplo de Elías aquí. Vemos que la oración tiene poder. Amén. Fíjate, acá se dijo amén. La oración tiene poder. Amén. Fíjate, esta historia aquí de Elías tomó lugar en Primera de Reyes, capítulo 17 y 18. Si la gustan leer a su tiempo. Ahora, el pueblo de Israel, ellos comenzaron a adorar a dioses falsos. Y Elías oró para que no lloviera. Y no llovió por 3 años y 6 meses. Dios oyó la petición de Elías y castigó a su pueblo. Él detuvo la lluvia. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Vemos que es un hombre igual a nosotros. Igual a nosotros. Él tenía que batallar contra la carne y sus pasiones, tanto así como nosotros mismos. Digo esto porque a veces uno los hace superhéroes
a los del Antiguo Testamento, aún el Nuevo Testamento. Pero era un hombre igual como nosotros. Y dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Oró por el pueblo. Que Dios humillara el pueblo. ¿Para qué? Para que se regresaran a la verdad de Dios, al verdadero Dios. Es algo que nosotros hoy en día podemos orar. Orar por el país en que vivimos. Vemos que como un país nos hemos alejado, lejos de Dios. Que hemos permitido que Dios ya no sea el enfoque en las escuelas. Pueden enseñar todo lo demás, pero no menciones a Dios. No menciones la Biblia. No se puede orar. Las escuelas, aún en este país, comenzaron por cristianos. Increíble, ¿qué tan lejos nos hemos alejado? El versículo 18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vemos que primeramente oró fervientemente, persistió en oración para que parara y no lloviera, para que no lloviera. Y esta vez aquí oró y el cielo dio lluvia. Hay tiempos que nosotros mismos no persistimos en nuestras oraciones, no somos persistentes en nuestras oraciones, no hay fervor, no continuamos en esa petición. Pero fíjate, él estaba, podemos decir, en tono de acuerdo con la voluntad de Dios. Vemos que fue a través de la oración de este hombre, Elías, que el pueblo, la tierra fue bendecida. A través de su oración. El pueblo, tanto la tierra, fue bendecida. ¡Wow! Hay poder en la oración. Si solo oráramos por el pueblo, pudiera haber bendiciones. Tenemos la responsabilidad de orar por el pueblo, por el país, por la tierra, orar por los líderes del país, del estado y de la ciudad. Primera de Timoteo 2, 1 al 3, Nueva Traducción Viviente, nos dice así: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Fíjate, muchos se quejan del liderazgo que existe en vez de orar. En vez de orar. Dios permite que las cosas pasen. Él pone personas en autoridad, pero también las puede quitar. Es cuestión de orar. Orar por el liderazgo. Orar por nuestro país. Orar y mantenernos en oración para que se cumpla su voluntad. Amén. Quinto punto. Orad por los que se apartan de la verdad. El versículo 19, fíjate, dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Fíjate, Santiago no lo dice, pero se da a entender que debemos de orar por los que se apartan de la verdad. Es una continuación de lo que Santiago está enseñando aquí. Vemos que hay una necesidad para orar, para no olvidarnos de los que se han descarriado de la verdad, de seguir orando por ellos. Tenemos que hacer todo lo posible para hacerlos regresar a la verdad. Hay veces, no, pues ya se fue, no, pues ya. Les quiero traer a su atención aquí la primera palabra de este versículo.
Fíjate lo que dice. Dice, hermanos. ¿Con quién está hablando Santiago? ¿Con quién? Con nosotros, con el creyente. ¿Está hablando con el pastor? Nosotros, hermanos. ¿Está solamente hablando con el liderazgo de la iglesia? Hermanos. Está hablando con cada uno de nosotros. Toma en cuenta que dice hermanos, con un propósito. El cristiano maduro toma responsabilidad de hablar con su hermano o su hermana que se ha alejado de la fe. Del hermano o la hermana que está en pecado. Que el Señor te ha permitido ver que están en pecados. Fíjate, te permitió a ti ver, no a mí. Pero ahí vienen corriendo, pastor. No, a ti. Hermanos, ¿hablando con quién? Con el cristiano maduro. Tenemos esa responsabilidad de hablar con él o ella. Ay, pero es que no, es que. Detente del Espíritu de Dios. Detente de su palabra. Porque Él te ha permitido a ti verlo, no a mí. No a mí. Ahora, si no, ellos no quieren oír de ti, no quieren ni aún ni verte. Es en este momento, a este punto, fíjate que debemos de persistir en oración por ellos. Mateo 18 nos dice cómo tratar con circunstancias. Si no te oyen, lleva a tu hermano, lleva a otra persona contigo como testigo, porque no quieren recibir lo que estás diciendo. Y aún así, si quieren persistir en sus pecados, entonces lo traes a la iglesia. Entonces ya a ese punto, sí, ven a hablar con el liderazgo. Porque van a persistir en pecado. Gálatas 6:1 nos dice así. Nueva traducción viviente. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Fíjate la instrucción que se nos da. Como creyentes, como maduros, que son espirituales. Qué curioso. Y no nos debe de gustar traer corrección a alguien, pero es algo necesario, porque los amamos, porque es lo mismo que Dios hace con nosotros, porque Él nos ama, nos reprende, trae corrección a nuestras vidas. Lo mismo que debemos de hacer con nuestros propios hijos, desde chiquitos, instruyéndolos. Pero si los podemos ayudar, vemos que los debemos de ayudar con amor y ternura. Si lo hacemos regresar, los estamos rescatando de la disciplina de Dios. Fíjate, si nos escuchan a nosotros, gloria al Señor, que Dios no tiene que tratar con ellos, ya se los trajo a la atención usándote a ti. Si nos ponemos a pensar en estos versículos, también nos deben de recordar que de las personas que están perdidas en sus pecados, los incrédulos que no tienen una relación con Dios, es presentarles el evangelio con esa misma ternura y amor, porque esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda, pero que vengan a salvación. El versículo 20 dice así: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nueva traducción viviente lo dice así: pueden estar seguros de que
quien haga volver al pecador de su mal, camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como el resultado el perdón de muchos pecados. Wow. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que las personas no se pierdan en sus pecados. Ser un ejemplo para ellos. Compartir el amor de Dios con ellos. Compartir su evangelio. Porque es el evangelio que está el poder de salvación. Orar por ellos. Y cuando nos rechazan, hay que persistir en oración por ellos. No lavarnos las manos y, no, ellos nunca pueden ser salvos. No sabemos. No sabemos. Porque aún Dios nos salvó a nosotros. ¿Qué es la aplicación aquí? Primero, cuando tengo dificultades en la vida, cuando estoy sufriendo, ¿cómo respondo? ¿Estoy dependiendo de la oración en los tiempos difíciles? ¿Persistiendo en oración? 2, una manera de entender que soy maduro en el Señor es en nuestra actitud hacia la oración. ¿Me buscan las personas para orar conmigo? Eso nos ayuda a entender mucho. Viene marzo, en marzo tenemos una semana completa de oración. Lastimosamente lo que pasa en esa semana, tanto en inglés como en español, la asistencia baja. Que no sea eso el caso. Hay poder en la oración. Tercer punto. ¿Qué es mi actitud cuando uno se tropieza? Cuando uno cae en pecado. ¿Qué es mi actitud? Cuando se alejan de la fe. ¿Hablo de ellos? ¿Me pongo a criticarlos y chismear de ellos? ¿O los busco para restaurar su relación con Dios? Tan importante. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cada uno de nosotros vayamos a madurar en la fe. Ser cristianos maduros que saben tratar con toda circunstancia en la vida. ¿Cómo dar ese testimonio que verdaderamente Cristo vive en mí? Hemos llegado a la conclusión de esta carta de Santiago. Pero tenemos que entender que el deseo de Dios es eso, precisamente, madurar espiritualmente. Y en decir esto, entonces tenemos que, cada uno de nosotros, persistir en oración para poder madurar. Amén.